La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, verso 17, que todo el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Ya nosotros estamos en la gracia, ya no vivimos en la sombra, porque ya tenemos la luz. ¿Quién es la luz? Según Juan capítulo 8, versículo 12 dice, Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Y Efesios capítulo 1, versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para poder comprender. Escuche bien, porque dice Colosenses que el Antiguo Testamento es la sombra es algo oscuro, necesita luz. Y ya tenemos en este tiempo la luz que nos puede iluminar para poder ver en esa sombra de qué se trata el Antiguo Testamento. Vamos a conocer y vamos a aprender de que el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. El que no tiene esa luz y que no tiene revelación, que no le ha sido iluminado, lamentablemente no lo va a ver. Pero el que tiene la luz y tiene iluminado su entendimiento, va a comprender que lo que Jesucristo dijo en Lucas 24:48, le dijo camino a Emaús a aquellos hombres afligidos que estaban esperando la resurrección de Cristo. Él le habló y le dijo, esto todo lo que está aconteciendo es necesario que aconteciera para que se cumpliese todo lo que fue escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Entonces, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, pero como es la sombra, es algo oscuro que necesita luz para ser iluminada. Y nosotros tenemos a Jesucristo, que es la luz del mundo, que nos ilumina en este momento para poder comprender lo que Él nos quiere decir. Amén. Génesis capítulo 22, versículo 2 dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien más ama, y vete a tierra de Moriah. Esta es la primera mención de amor en toda la Biblia, y es el amor del Padre por el Hijo. Recordemos que está hablando aquí Dios, ¿con quién? Con Abraham. ¿Y quién más? Isaac, su hijo se menciona acá, hijo de Abraham. Dios le dice, toma a tu hijo, a tu único, Isaac, a quien más amas, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sobre uno de los montes. Fíjense ustedes, el sacrificio era en un monte. El sacrificio de Jesucristo fue en un monte llamado el Monte Calvario. Vamos viendo allí lo que nos va enseñando la Biblia. Dice, ahora muchos conocemos o sabemos de la historia de cómo Abraham y su hijo llegaron allí al monte, a ese monte donde se iba a hacer el sacrificio. Abraham caminó 3 días con su hijo y sus siervos y un asno. Génesis 22:3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Escuche bien, la leña es madera y la cargó el hijo en el hombro. ¿Dónde la puso? Sobre Isaac su hijo. Aquí podemos ver claramente que el Hijo de Dios, Jesucristo, para subir a hacer un sacrificio al monte Calvario, tomó la ¿qué? La cruz de madera en su hombro y la llevó. Vamos viendo poco a poco para que usted vaya analizando y viendo a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Dice, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Verso 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Tremenda pregunta, una pregunta muy difícil le hizo el hijo al padre. ¿Dónde está el cordero? Porque yo veo la leña. Ok. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar
y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Dice el verso 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y se fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Un carnero. Un carnero es una oveja macho. Fíjense que dice el versículo 6, que el niño llevó la leña sobre su espalda. Al igual que Jesús, el Hijo de Dios, llevó ¿qué? La cruz en su espalda. El verso 7 dice que el niño le preguntó al padre: veo el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Imagínense ustedes lo que le pasa por la mente a ese padre. El dolor que sentiría Abraham en ese momento cuando el hijo le hizo esa pregunta. Yo me puse a analizar eso nada más, y tal vez tú que estás escuchando, si tú tienes hijos, esa palabra está allí para que tú aprendas y entiendas en primera persona del dolor tan grande que pudo haber sentido Abraham. Imagínate que tú fueras Abraham y que tuvieras que sacrificar a tu hijo, a tu único hijo, el que más ama. Por lo menos tu primer muchacho que nació, cuando estaba a cierta edad, que tú lo amabas con aquella alegría, con aquel gozo, y Dios te lo pida, sacrifícalo. Y que vaya el muchacho contigo caminando con el poco de leña en la espalda a un monte, a una montaña para ser sacrificado, y te diga: papá o mamá, yo veo el fuego y veo la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y que tú sepas que el cordero es tu hijo, el que tú vas a sacrificar. ¿Verdad que es un dolor grande? Bueno, ese mismo dolor lo sintió Dios cuando sacrificó a su hijo, a su único hijo. Y para eso nos deja esa respuesta, para que sepamos qué se siente. Nada más cuando tú te imaginas eso, no, dígame que tiene un solo hijo y que su niño tiene ya por lo menos 8 añitos. ¿Tú crees que tú lo vas a matar? No, señor. Entonces, imagínate tú el dolor tan grande que sentiría Dios al sacrificar a su hijo por nosotros, que éramos malos, que éramos unos bandidos, unos perdidos, unos pecadores, independientemente de lo que tú hayas hecho en la vida. Dice el versículo 8 que salió de la boca de Abraham como por revelación divina. Abraham le dijo al niño: Dios mismo se proveerá de un cordero. Mateo 1:23 dice que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Tú puedes decir que Dios se proveyó de un cordero, o Dios mismo se proveerá como cordero. ¿Ok? Porque Jesucristo es quien, Emmanuel, Dios con nosotros. 1 Timoteo 3:16 dice que Dios se manifestó en carne. ¿Ok? Entonces, 1 de Juan 4:7 dice que Dios es amor. Y en Juan 15:13 dice que nadie tiene más amor que aquel que da su vida por sus amigos. Mire, cuando yo comprendí y cuando tú comprendes esta verdad revelada, tú dices: si Dios es amor, pero son 3 personas distintas de la Trinidad, entonces el Padre no es amor. ¿Por qué no es amor? Porque el amor es el Hijo, porque el Hijo fue el que dio su vida. Jesucristo dijo en Juan 15:30, no hay mayor amor que uno de su vida por sus amigos. Y Jesucristo dio su vida por nosotros. Entonces el Hijo es amor y el Padre no. Para que tú veas el error de muchas personas que no tienen la revelación. Dios es amor porque Él mismo fue manifestado en carne. Él mismo se hizo hombre. 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, como tú lo quieras ver, o como hijo, o como Dios mismo manifestándose como hijo para hacer el sacrificio. Lo cierto es que Dios entregó a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que muriera en lugar de nosotros, incluso en lugar de Isaac, el hijo de Abraham. En aquel entonces, ahí está Jesús. Mire esto, vamos a leer un poquito más. El verso 11 dice
que antes de Abraham sacrificar al niño, Dios lo llamó y le dijo, Abraham, Abraham, no toques al muchacho. Ahora sé que me temes o sé que me amas. Veamos el verso 13, dice que miró hacia atrás y vio que un carnero, o sea, una oveja macho o un cordero. Y ese cordero o ese carnero estaba atado por una corona de espina que ellos tienen, que llamamos o conocemos como cacho. Estaba ahí una corona de espina. ¿Quién tenía una corona de espina? ¿Cuál era el cordero que tenía una corona de espina en el Nuevo Testamento? Jesucristo. Según Juan capítulo 1, verso 29 dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué tenía ese cordero en la cabeza? Una corona de espinas. Ese cordero que Abraham cuando volteó estaba enredado en un zarzal. Un zarzal es una mata, una planta, un árbol. Estaba enredado porque tenía la corona, que son los cachos de espina, la corona de espina allí, y era el cordero que Dios había provisto pues, para el holocausto. Entonces, cuando Abraham volteó y vio al cordero, allí tuvo una visión. ¿Y vio a quién? A Jesucristo, colgado en la cruz. Por eso Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Eso lo dijo Jesús. Y lo vio y se gozó. Cuando Abraham vio el día, cuando se gozó, ¿ah? En el momento donde volteó y vio al cordero que iba a ser sacrificado por su hijo, por él y por todo lo que en ese momento él estaba sacrificando, por el sacrificio que iba a hacer. Entonces le dijeron, según leamos en el versículo 57, dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Escuche bien. ¿Qué significa la palabra yo soy? ¿Ah? Dice que tomaron piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo. En Éxodo capítulo 3, verso 14, la palabra yo soy es el nombre de Dios. Dice la Biblia en Éxodo 3, 14 que cuando Dios se le presenta a Abraham y lo envía a Egipto para liberar a su pueblo, a Moisés, perdón. Llegó Moisés y le dijo a Dios, y si los hijos de Israel me preguntasen quién te envió, cuál es tu nombre, cómo le diré, quién eres tú, cuál es tu nombre. Y Dios le habló, le dijo, así le dirás a los hijos de Israel, le dirás, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy, escuche bien, yo soy significa el eterno, el que subsiste por sí mismo. ¿Ok? ¿Y qué le dijo Jesucristo a estos hombres que le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién es Jesús? Jesucristo es Dios. Por eso le dijo, yo soy. El mismo Dios que le habló a Moisés en el Antiguo Testamento, ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Ahí vamos viendo a Jesús poco a poco cuando el Espíritu Santo nos ilumina nuestro entendimiento. Ahora, mira lo que dice Juan capítulo 10, verso 33. Dice que a Jesucristo cuando lo iban a apedrear, él dijo, ¿por cuál de las cosas buenas que he hecho me vas a apedrear? Me van a apedrear. Y los judíos le dijeron, por ninguna cosa buena que has hecho, sino que tú siendo hombre te haces Dios. Ellos no entendían que Jesús era Dios, el único Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesucristo es Dios manifestado en carne, que se hizo hombre. Hijo se llama, a esa manifestación en carne se le llama hijo de Dios, su hijo, a quien Dios sacrificó por nosotros. Amén. Ok, en Génesis capítulo 22, versículo 12 dice que Dios le dijo a Abraham, ahora sé que me amas porque no me negaste a tu hijo, a tu único hijo. Mira cómo le dijo Dios a Abraham, ahora sé que me amas porque no me negaste a tu hijo, a tu único hijo. Bueno, en este tiempo, Abraham, tú y yo le podemos decir lo mismo a Dios. Lo mismo que Dios le dijo a Abraham, ahora sé que me amas porque no me negaste a tu hijo, a tu único hijo. Esa palabra se la podemos decir nosotros y a Abraham también, a Dios en este tiempo. Ahora sé que me amas porque no me negaste a tu hijo, a tu único hijo, Jesucristo. ¿Ah?
Vean lo exacto que es el Espíritu Santo en sus relatos bíblicos. Escuchemos para que usted vea, analicemos aquí. Cuando Abraham bajó de la montaña, no se menciona al hijo para nada. Aunque sabemos que a Isaac no le pasó nada, pero la Biblia no lo menciona. Génesis 22:19 dice, y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. O sea, no se menciona al hijo. ¿Esto es para qué? Para darnos una explicación exacta de que el hijo murió. Aunque físicamente no, pero escúchame bien. Lo que mira Dios es el corazón. Cuando Dios vio que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, Dios dijo, hecho está. Ok, físicamente no lo mate, pero ya en el corazón de Abraham estaba listo. O sea, Dios vio el corazón. Dios no mira lo que miran los hombres. La Biblia dice que Dios mira, que los hombres miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira el corazón. ¿Y qué miró Dios en Abraham? El corazón. Ya dijo, hecho está. Por eso no relata, el Espíritu Santo no relata la bajada de la montaña del hijo, porque el hijo prácticamente, para Dios, él lo hizo. Ya. Es lo mismo. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo igual. La gente que diezma. ¿Ves? Cuando tú te desprendes, Dios no le hace falta los reales. ¿Para qué va a hacer Dios con real? Si Dios es el dueño del oro y la plata, creador de los cielos, la tierra y todo lo que hay en su plenitud, ¿qué hace Dios con real? ¿Será que el pastor se lo manda por RW o le hace un pago móvil, una transferencia a Dios? No. Pero cuando tú te desprendes de corazón, eso es lo que Dios ve. Ya, listo, hecho está. Dios lo recibe. Por eso dice Hebreos capítulo 7, versículo 8. Y ahorita cuesta bastante. Claro. Es un sacrificio, duele. Pero eso es lo que mira Dios, porque tú estás haciendo un sacrificio de corazón. ¿Ves? A Dios no quiere nada fácil tampoco. A Dios no le gusta nada fácil, porque Dios no nos pone nada fácil. ¿Para qué? Para crearnos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos, como lo hemos hablado. Entonces, cuando nosotros nos desprendemos de eso es un sacrificio. Se llama sacrificio, papá. Porque tú cambias 8 horas de tu trabajo, 8 horas de tu trabajo por dinero, 8 horas que pudiste estar acostado, viendo televisión, jugando con tus hijos, comiendo, abrazando a tu esposa. Sin embargo, cambiaste esas 8 horas por dinero. Esas 8 horas de vida las cambiaste por dinero. El dinero se convierte en vida. Y por eso es que a veces a nosotros nos cuesta soltar. Pero cuando nosotros soltamos, Dios no mira el dinero como tal, sino el corazón. Que te desprendiste y ya. ¿Y qué van a hacer cosas reales? Bueno, que se lo coman en chuchería si le da la gana. Pero yo vi tu corazón, que te desprendiste y ya. Eso es lo importante. Amén. Ok, seguimos. Entonces, antes de terminar este capítulo, que habla de Jesús en la cruz, que es el Génesis 22 que estamos leyendo, habla al final de que Rebeca nació. ¿Y qué tiene que ver Rebeca en esto? Vamos a ver. Rebeca es parienta de Abraham. Génesis 22:20 dice, aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijo de Nacor, tu hermano, entre ellos a Betuel. Verso 23 dice, y Betuel fue el padre de Rebeca. Ahora, esta niña Rebeca es pariente de Abraham. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque Rebeca terminaría en el futuro siendo la esposa de Isaac. La Biblia lo relata, la esposa de Isaac. En Génesis 24 vemos al padre buscando una esposa para su hijo. Abraham busca, dice la Biblia, una esposa para Isaac. En Génesis 24. En este capítulo, es el capítulo más largo de Génesis, tiene 67 versículos, ¿verdad? Y este capítulo nos habla del Espíritu Santo. Y en la gracia, nos habla del Espíritu Santo en la gracia, buscando esposa para el Hijo de Dios. Y tú y yo somos parte de esa esposa. Génesis 24:1 dice, era Abraham viejo y bien avanzado de año, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, mire la palabra de Dios para que usted vaya aprendiendo y teniendo claro esto. Dice que a un criado suyo, no dice nombre, dice solamente a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Era el criado más viejo de la casa de Abraham y era el que gobernaba en todo lo que Abraham tenía. O sea, el padre. Abraham era el padre. Abraham representa a Dios, al padre. Isaac representa al hijo. Estamos hablando. Y Sara, que es la esposa, representa a la iglesia. ¿Ok? Y el criado, que no tiene nombre, representa al Espíritu Santo. Dice, un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía.
le dijo, pon ahora tu mano bajo de mi muslo. El criado más viejo de su casa, un sirviente sin nombre, si nosotros entonces aprendemos quién es ese sirviente, el Espíritu Santo, que gobernaba sobre todo lo que tenía. Y el Espíritu Santo es el que gobierna sobre todo lo que Dios tiene. ¿Estamos claros? Ahora mira lo que dice, pon tu mano debajo de mi muslo. Eso era hacer un voto, como un pacto, ¿ok? En aquel entonces. Y te juramentaré por el Señor que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, le dijo Abraham. Ojo aquí, estas son cosas que no hacen muchos evangélicos, ¿entiendes? Hoy día, que no les importa de las esposas que tomen los hijos o los esposos que tomen las hijas, no importa. En este tiempo sí se guardaba eso. ¿Qué significa eso? Abraham le dijo, me juras que vas a buscar una esposa para mi hijo, pero que no sea de las hijas de los cananeos, sea una mundana, podemos decir hoy día, no una mundana. Hoy día los evangélicos se olvidaron de eso. Hombre, los hijos se casan con quien sea y ellos, me da igual. Ojo, pero tenemos que aprender lo que dice Dios. ¿Y a quién le dijo el padre que me le vas a buscar una esposa a mi hija, pero que no sea de los hijos de los cananeos, sino de la misma familia o parientes de Abraham? Hoy día el Espíritu Santo es el encargado de buscar una esposa para su hijo, para el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. ¿Está entendiendo? ¿Quiénes somos? Nosotros ahorita somos una novia, pero nosotros cuando venga Cristo se van a dar las bodas del Cordero, nos casaremos. Dice la Biblia que ya hay un compromiso. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído en él y habiendo escuchado el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14 dice que son las arras. ¿Qué son las arras? Los anillos, como el compromiso. Compromiso que Dios tiene. El Espíritu Santo es el que nos sella el compromiso. Fue el que nos buscó como novia, el que nos trajo. Dice que por un espíritu fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Dice que por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Bautizar es sumergir dentro del cuerpo de Cristo. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? El sirviente que era el criado del Padre, que no tiene nombre, no le ponen nombre allí, pero esto nos lo evidencia claramente. Y va a buscar la esposa para su hijo, igualito. El Espíritu Santo busca la esposa, que somos nosotros, la novia, la esposa del Hijo de Dios, del Cordero de Dios. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo algo? Ok. Dice el verso 4, sino que irás a mi tierra, le dijo, y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Génesis 24:11 dice, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora que salen las doncellas por agua. El sirviente llevaba 10 camellos, mira, todavía no te dice el nombre del sirviente, 10 camellos, y todos los camellos llevaban muchas joyas y presentes para la novia. Verso 12 dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Buen encuentro, la palabra buen encuentro significa karak en hebreo, y eso significa igual éxito o suceso correcto, momento correcto. Eso es lo que clamó buen encuentro. Buen encuentro es, oye, ayúdame Señor a tener éxito en lo que voy a hacer acá. Verso 14 dice, sea pues que las doncellas a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego que me des de beber agua. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Dice que la Biblia claramente cuando dice que le diera de beber agua, esto me recuerda a Juan 4:7, cuando vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Ve? En Lucas 24:44, como le dije, está escrito de mí, dijo Jesús, está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en todos los salmos. Por eso es que nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que leer a Jesucristo. Si tú lees la Biblia y no ves a Jesucristo, perdiste tu tiempo. Porque toda la Biblia me habla de Jesucristo. La Biblia me habla, una de las partes que era más difícil para mí entender antes de la Biblia, era que me dice cuando Moisés levantó una serpiente de bronce en medio del desierto, porque a todos los israelitas lo picaban las culebras, porque murmuraban.
La murmuración era pecado. Y murmuraban y las culebras salían del monte y picaban a los israelitas. Y los israelitas estaban muriendo. Entonces Moisés le clamó a Dios y Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce en medio del desierto. Y todos los que estaban heridos, picados de culebra, que se estaban muriendo, miraban a la serpiente de bronce que estaba en un asta, un palo, un asta, en alto, y la miraban y todos sobrevivían. ¿Ves? ¿Qué representaba eso? Y decía, por una serpiente. Eso representa a Jesucristo también. Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo. Le dijo, así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también. Porque es prototipo, esto es prototipo, esa era la sombra. La gente cuando estaban picados, el pecado, el veneno representa el pecado. Por la sangre estaba corriendo el veneno, estaban muriendo, el pecado representa. Y cuando miraban la serpiente que estaba en un asta, en una madera, en un asta guindado en alto, representaba a Jesucristo y se sanaba. No, el asta no era que tú la veieras para que no te picara, no, era que después que estabas picado, que te estabas muriendo por el veneno, sanara. Así pasa con la cruz del Calvario. Jesucristo, nosotros estábamos muriendo picados por la culebra del Edén, la que engañó a Eva, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el veneno corría por nuestras venas. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces cuando nosotros miramos a la cruz, vemos a Jesús y somos sanados. ¿Ves? ¿Está entendiendo? Yo decía, pero ¿por qué una culebra? ¿Por qué no un cordero? Decía yo antes cuando no sabía. Hasta que Dios mismo me ayudó a revelarme, a iluminarme y me enseñó de que era necesaria una serpiente, porque Jesucristo, la serpiente en la Biblia representa al pecado. ¿Entiendes? La Biblia representa al pecado, pues. Entonces yo decía, pero si Jesucristo no pecó, si él no pecó, pero él se hizo pecado, dice la Biblia, se hizo pecado, no siendo pecador, se hizo pecado por nosotros, y por eso lo ponen como una serpiente, que en el momento que Cristo estaba muriendo en la cruz, que él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? El Padre lo desamparó, porque el Padre le dio la espalda, porque el Padre lo abandonó, porque él estaba cargando en ese momento con todo el pecado de nosotros, de toda la humanidad. Y la Biblia dice que todos los que andamos en pecado somos enemigos de Dios, nos alejamos de Dios o Dios se aleja de nosotros. Y Jesús, no siendo pecado, se hizo pecado. Por eso era una culebra la que representa. Entonces eso hay que verlo, pero eso no se aprende tan fácil porque tú lees Biblia y pasa por ahí y no entiendes nada. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, ¿ves? Y la revelación divina, Dios nos ayuda a comprender y a entender las Escrituras. Amén, amén. Entonces el verso 14 dice claramente que él oró y rogó para que tuviera un buen encuentro y que fuera la doncella que él. Ok, el verso 16 dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso. Escuche bien, era virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. O sea, era de aspecto muy hermoso, acuérdese de eso. Y Dios ve siempre a la iglesia muy hermosa. Nosotros la iglesia, somos muy hermosos para Dios. Él nos ve sin mancha y sin arruga. El verso 20 dice, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Mire la palabra, prosperado su viaje o no. Próspero, la palabra próspero significa salak en hebreo. Y la prosperidad es un viaje en la vida de los hombres. Recuerda que la prosperidad es un viaje. ¿Por qué la prosperidad es un viaje? ¿Cómo tú prosperas? Tú prosperas cuando tú te casas, empezaste allí, pero al pasar el tiempo prosperas, te compras hasta artículos, televisores, neveras, poco, ¿verdad? Entonces, es un viaje, va surgiendo, hasta vienen los hijos, una cosa que empezó así, nosotros empezamos en la escuela, nos veíamos y nos reíamos, o en una fiesta nos vimos y nos conocimos, pero no sabíamos que íbamos a prosperar, porque la prosperidad es un viaje. Hay gente que no entiende eso. Nosotros, incluso cuando comenzamos el evangelio, no sabemos nada, nada de nada. Pero luego vamos prosperando. ¿Por qué? A medida de que vamos avanzando en ese viaje progresivo, caminando con Jesús, vamos obteniendo conocimiento, revelación. Yo me gozo de un joven que vive por mi casa,
un muchacho que él era malandroso. Y yo siempre hablo con él, vean, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que es? Y broma, tú sabes. Hoy día, poco a poco, lo vengo viendo. Mira, yo te sigo a ti en los videos y todo, y las enseñanzas están muy buenas. Y ahí va, y va, y va. Ayer me puse a hablar con él, me dice, estoy recibiendo clases bíblicas los martes en la iglesia y tengo una célula en mi casa. Viene prosperando. Y yo me alegro porque ya el hombre ha avanzado. Me dice, pero tengo una guerra ahora con los hijos míos que me dice, papá, tú vas a venir a batirte una hora de evangélico, que acuérdate que tú tal. Sí, entonces yo le expliqué a él que eso es necesario porque eso nos va a ayudar a moldear el carácter a nosotros, nos va a ayudar a enseñar lo que es el amor y la misericordia. Es más, le expliqué que la Biblia dice, y hay una promesa que Jesús dijo, cree tú y tu casa serán salvos. ¿Cómo va a salvar Dios a mi familia? No sé, pero Él lo dijo. Y la Biblia dice, en número 23:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hace. ¿Cómo lo hace? No sé, pero lo va a hacer. Así como llegamos nosotros. Nosotros éramos dulcitos, no. No tenemos buenos, no. Yo siempre le he explicado que Jesucristo vino a buscar, a salvar lo que se había perdido, que los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y dice que no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quiénes éramos nosotros? Unos perdidos, pero Jesús por amor, y el amor de Jesús es incondicional. No por lo que tú hagas. Si te portas bien, te va a ir, Jesús te ama. Y si te portas mal, Jesús no te ama. No, Jesús te ama incondicional, porque nada bueno hacíamos para que Jesús muriera por nosotros. Entonces en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, según Hebreos capítulo 13, versículo 8. Y Jesús nos sigue amando y nos seguirá amando por siempre, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia. Y créalo que si están anotados en el corazón de Dios para salvación, llegará el momento. Todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo. Entonces, ¿qué le regaló? Dice que los brazaletes, tenía brazaletes. Dice claramente acá que Salah, la palabra Salah es prosperidad y que aparece 7 veces en el versículo 24. Y en todo Génesis aparece 7 veces, pero en el versículo 24 aparece 4 de las 7 veces. Así que el propósito tiene que ver con la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, que es la esposa de Cristo. La verdadera prosperidad no está fuera, sino dentro de la casa de Dios. En Cristo es que hay prosperidad. Afuera, pero ¿qué es eso? Aquel tiene real. Hay gente que es tan pobre que lo único que tienen es dinero. La verdadera riqueza está en el Espíritu. La verdadera prosperidad está en el Espíritu. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya estamos bendecidos, no con algunas ni con pocas, sino con todas. Así que somos benditos. Y los reales, esas son cosas que Dios le da según nuestras necesidades. Él dice en la Biblia que Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y cuál es el sueldo que tenemos nosotros los predicadores y todos los que le servimos a Dios? ¿Cuál es el sueldo? La Biblia dice que aunque tengamos abrigo y sustento, estemos contentos. Dios prometió suplir nuestras necesidades, no nuestras avaricias. Así que aquellos pastores avariciosos que quieren camionetas nuevas y apartamentos townhouse nuevos en último modelo, olvídate de eso, papá. Porque si tú te pones a analizar la Biblia, para que te aprendas esto de memoria, en Romanos capítulo 9, versículo 13, dice que habían 2 naciones en el vientre de Rebeca, la esposa de Isaac, de la que estamos hablando. Uno se llamaba Jacob y el otro Esaú. Y la Biblia dice que Dios dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No habían nacido, ni habían hecho ni lo bueno ni lo malo. ¿Ok? Para poder decir Dios que amó a uno y aborreció a otro, es porque Dios hizo excepción de personas en ese momento. Amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Pero el aborrecido se convirtió en una nación. Jacob es la nación de Edom, que son los llamados edomitas. Y Jacob es Israel, se convirtió en Israel, en la nación de Israel. Pero Esaú, el rechazado, el desechado por Dios, que convirtió su familia en una nación llamado Edom, los edomitas, tenían camellos, tenían carros, tenían palacios, tenían de todo, eran ricos, disfrutaban de las riquezas de este mundo. Y los hijos del amado, que era Jacob, que es Israel, tuvieron 430 años presos, esclavos en Egipto, haciendo ladrillos
de arcilla para que los egipcios construyeran sus casas. ¿Ah? 400. Entonces tú dices, pero ¿por qué Dios a los amados pasaron tanto trabajo y al aborrecido, al desechado? Porque Dios ve el dinero de este mundo como basura. Esas no son bendiciones. La ve como basura y Dios a sus hijos no le da basura. A sus hijos le da bendiciones y las bendiciones que tenemos nosotros son espirituales y no materiales. Él nos da y nos suple nuestras necesidades. Son pocos los evangélicos que tienen real, tanto en la Biblia como en la vida real. Porque tú ves aquí en Venezuela, por ejemplo, o en cualquier parte del mundo, y los ricos no son los evangélicos, precisamente algunos y que evangélicos tienen mucho dinero, algunos, otros sí, Dios les da, pues, pero no es para todo el mundo, es muy raro, muy raro. Así que los cristianos que están pasando por sus situaciones difíciles, denle gloria y honra a nuestro Señor, porque estamos siendo formados a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces, ya sabemos que la palabra prosperidad viene entonces en el caminar en la vida del hombre. Amén. Génesis 24:22 dice que cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro. Estos representan los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es un pendiente? Un zarcillo que se usaba, ¿dónde? En las orejas o en la nariz. Y yo no sé por qué los evangélicos a las mujeres que ven con zarcillo las critican. Si tú no sabes que Dios mismo le daba en la Biblia para que veas lo que son zarcillos, pendientes y brazaletes. ¿Qué es un brazalete? Una pulsera que se usaba en el antebrazo o en el brazo aquí. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos que ver todas estas cosas. La nariz es un lugar de discernimiento. Acuérdense, los dones del Espíritu Santo. ¿A quién se lo dio Dios? ¿A quién le dio el criado el brazalete o el pendiente que representan los dones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento que estamos leyendo? ¿A quién se lo dio? A la novia. ¿A qué novia? A la que consiguió, a la que él fue a buscar para Isaac, el hijo de Abraham. ¿Y a quién le da Dios en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo? ¿A quién le da los dones? A la novia del Cordero. ¿Quién es la novia del Cordero? La iglesia. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes tenemos dones? ¿Dónde discernimiento de espíritu? ¿Dónde hablar en lengua? ¿Dónde de profecía? ¿Dónde de ciencia? Muchos dones tenemos, pero ¿a quién se los da? A la novia. ¿A quién se los dio en el Antiguo Testamento el criado que no tiene nombre, que representa el Espíritu Santo? A la novia. Vayamos entendiendo entonces cómo poder ver en el Antiguo Testamento a Jesús. Entonces, amados hermanos, los brazaletes ya ustedes saben que son pulseras, ¿verdad? En Génesis 24:56 dice que, y les dijo, no me detengan, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachame para que me vaya a mi Señor. Y el 26 dice, el hombre entonces inclinó y adoró al Señor. Y dijo, bendito sea el Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí su misericordia y su verdad. Guíame el Señor en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y al criado tomó a Rebeca y se fue. Por eso la Biblia habla, dijimos en el versículo 22 que estábamos hablando, de que nombra y menciona a Rebeca. ¿Por qué? Porque Rebeca iba a ser la futura esposa de Isaac. Antes ya estaba hablando, ya el Espíritu Santo tiene todo preparado. No se le pela nada. A Dios no se le pela nada. Todo está bien calculado. Usted es cristiano, no porque usted quiso, ni porque usted le dio la gana, ni porque usted se quiere portar bien. Eso es mentira. Es porque tú fuiste elegido, escogido y predestinado antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, en amor, habiéndonos predestinado antes de la fundación del mundo. Nos predestinó. Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció, a estos predestinó. O sea, la predestinación es antes de que nosotros nos naciéramos, mucho antes. Jeremías capítulo 1:5 dice, antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí y te escogí. Entonces, mis amados hermanos, Jesucristo mismo dijo, no me elegiste tú a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para siempre. Así que cuando leas la Biblia, recuerda, en el Antiguo Testamento te habla de Jesús. Dios te bendiga.
desde la ciudad de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, República Bolivariana de Venezuela. Iglesia Oasis de Bendición, les habló su hermano y amigo, el pastor Miguel López.